Usualmente cuando se nos suele hablar de Jesús, e incluso cuando tú y yo predicamos a los demás, compartimos nuestra fe, cuando solemos hablar de Cristo, lo primero que asociamos a Él es la cruz, es su muerte en el Calvario de la cruz. Les decimos a quienes nos escuchan: amigo, Él murió por ti, Él derramó su sangre por ti, Él recibió 39 azotes por amor a ti, sus manos fueron clavadas por amor. Pero es importante entender como creyentes que realmente lo que le brinda valor a su muerte en la cruz es la vida que Cristo llevó. Él no solo murió, muchos mueren a diario, incluso muchos malhechores romanos y de las naciones que estaban, cierto, bajo el yugo romano, eran crucificados por sus crímenes. Y ninguno de ellos brindaba salvación con su sangre, ninguno de ellos brindaba el perdón de los pecados. Muchos de ellos también recibieron azotes, otros fueron crucificados, pero como creyentes es vital entender que todo lo que le brinda valor a su muerte en la cruz es la vida que Él llevó. En otras palabras, Él no solo murió por ti, al contrario, Él vivió por ti. Tenemos que entender que su muerte en la cruz, sin la vida de santidad y pureza que Él llevó, tanto como para Dios como para los hombres, no tendría sentido. Si Cristo no se hubiese guardado en santidad, no se hubiese sujetado, no se hubiese humillado hasta lo sumo, no hubiese sido obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, finalmente su muerte no tendría sentido. De ninguna manera la muerte de Cristo nos brindaría el perdón de nuestros pecados. Fue una vida dolorosa, fue una vida compleja, difícil, ardua, un arduo trabajo tanto como para sus padres como para Él. Una vida rodeada de persecuciones, de traiciones, de incomprensión, una vida compleja. De hecho, en Lucas 2 se nos narra su nacimiento. Eran los días de su alumbramiento, es decir, ya estaba por nacer Cristo. Y se promulga este edicto de parte de Augusto César, donde cada ciudadano parte en ese tiempo del Imperio Romano debía viajar hasta su ciudad de origen para empadronarse, censarse. María y José no tienen otra opción más que viajar desde Belén hasta Nazaret. Se trasladan alrededor de 150 kilómetros de distancia, con María embarazada, a punto de dar a luz. Las que han sido mamitas saben que el consejo que le da el doctor, la matrona, es que haga ejercicio, que camine, para que, cierto, se vaya dilatando y el bebé o la bebé pueda venir y dar a luz con facilidad. Entonces es en este contexto donde María y José llegan a Belén, pero todo el trayecto, el viaje, apura el parto y se cumplen los días, en el verso 6, se cumplen los días de su alumbramiento. Y es ahí, amado amigo, amado oyente, donde Cristo nace. Así comienza la historia del Mesías. Ellos se habían programado lo más probable para darle un buen nacimiento, para darle un buen lugar, para, como buenos padres, tener lo mejor para recibir al Salvador. Pero dadas las circunstancias, su nacimiento se apresura para que también se cumpliese lo escrito por los profetas, que una virgen daría a luz a un hijo, a un Salvador. Era temporada de censo. Los mesones, que eran una especie de hoteles, lugares donde se hospedaban los extranjeros, estaban llenos, no habían habitaciones, no había lugar para recibirlo, y probablemente los familiares de José estaban lejos. Por eso es que el mesonero, lo más probable es que le dice: ¿sabes qué, José? Mira, están todas las habitaciones ocupadas, no tengo cómo recibirte, pero dada la emergencia,
ven, acércate aquí a este lugar, acércate al pesebre, al establo donde estaban los animales de cada viajero, probablemente burros, probablemente caballos, camellos, donde ellos, cierto, se quedaban ahí pasando la noche mientras estaban los demás viajeros en el mesón. Entonces ahí donde Cristo nace, limpian rápidamente el pesebre, que el pesebre, amigo querido, el comedero de bestias, es la fuente, el recipiente, el lugar donde se daba la paja, se esparcía lo que los animales, las bestias comían. Y es ahí donde Cristo nace, donde María lo envuelve en pañales y lo acuesta en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El apóstol Juan, cuando habla de Cristo, señala en el primer capítulo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús siempre supo cuál era su misión, mi amigo. Su misión no era solo morir en la cruz, sino que su misión era mantenerse santo, mantenerse puro, mantenerse en santidad, en consagración. Por eso es que lo vemos siempre cuando ya está grande, inicia su ministerio apartándose, alejándose. Cuando la gente, cierto, le quería adorar, él se apartaba, él se iba. Cuando querían ponerlo como rey, él se alejaba a orar, porque no, y les decía: yo gloria de hombres no recibo. El Señor sufrió una vida de padecimientos, lo que le brinda ese peso tan grande a la muerte de Cristo es la vida que Él llevó, mi amigo. Lo que le hace importante a esos clavos en sus manos, lo que hace valioso esa sangre derramada en la cruz, es que Él era un cordero inmolado, era un cordero sin mancha, un cordero sin pecado, un cordero que no tenía, bendito sea su nombre, ninguna deficiencia en el sentido espiritual. Como dice también el escritor de Hebreos, fue tentado en todo, pero sin pecado. Lo que hace valioso a Cristo es la vida que Él vivió por ti. Eso es lo que hace valioso al Señor. Lo que hace valioso su muerte es la vida que Él llevó por ti. Él escogió nacer. No fue producto del azar. Ya estaba escrito que Él nacería en esa ciudad. Él escogió nacer de esa forma, en un pesebre. Él escogió nacer así. En el capítulo 4 de Lucas, cuando ya Jesús inicia su ministerio, Jesús, lleno del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu de Dios al desierto por 40 días y 40 noches. Y era tentado por el diablo. Y dice ahí que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo una vez más le tienta y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. No sé si tú has tenido la experiencia de pasar hambre. No sé si has tenido la experiencia de padecer esta necesidad, de tener mucha hambre, esos deseos, esos antojos, ese anhelo, esa necesidad de comer. Bueno, Cristo lo estaba viviendo. No comió nada durante esos días, y pasaron los días y comenzó a tener hambre. Seguramente ya no podía resistir más. Y el diablo entonces, conociendo, cierto, lo que él tenía, lo que él estaba padeciendo en ese momento, le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Pudo haber dicho: conviértanse en pan. Inmediatamente él comía. Pero Jesús le responde con la palabra y le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego le lleva el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Imagínate esto: el diablo te lleva a un monte y te muestra en un momento todos los reinos de la tierra. Eso estaba viendo Cristo en ese momento, todos los reinos de la tierra. Imagínate ahora, el enemigo te lleva a un monte y te muestra: tienes a este país, tienes a Estados Unidos, a Rusia, tienes China, todo esto te daré si postrado me adoras. Y le dije al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada,
y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Imagínate que el enemigo te haga su oferta. Hoy día muchos cuentan, ¿cierto?, que han recibido o han vendido su alma al diablo por fama, por dinero, por ser populares, por tener mujeres. Pero imagínate esta oferta. El diablo lo lleva, le muestra todos los reinos. En ese tiempo le muestra el imperio romano con toda su gloria, sus cientos y cientos y miles de legiones de soldados que tenía el imperio romano, conquistado gran parte del continente. Y le dice: todo esto te daré, y la gloria de ellos, todo el oro que puedes querer, todas las riquezas, las mujeres que tú desees, todo esto te daré si te postras y me adoras. Por eso Hebreos dice: Él fue tentado en todo. No hay una tentación que Él no haya padecido, no haya sido, cierto, tentado, de la cual Él haya caído. De todas las tentaciones que Él experimentó, nunca cayó en una. Porque eso es lo que cuentan las Escrituras, amigo querido. Entonces ahí donde Él le responde y le dice al diablo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Hoy día nosotros cambiamos a Dios por el cigarrillo, cambiamos a Dios por la pornografía, cambiamos a Dios por un momento de placer, cambiamos a Dios por cualquier cosa, por un resfriado, una enfermedad, una buena oferta laboral. Pero Él fue tentado en todas estas cosas y fue hallado sin pecado. Entonces lo que hace valioso su muerte en la cruz es que Él vivió por ti. Ahora, todo esto Él lo experimentó porque a lo suyo vino. Tenía un objetivo: mantenerse puro, ser ese cordero, como dijo Juan de Él, Juan el Bautista: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi amigo, Él es el Cordero de Dios. Según la tradición israelita, el cordero que fuese puesto en sacrificio debía ser puro. No podía ser tuerto, no podía ser cojo, no podía tener manchas, no podía estar enfermo. Debía ser el mejor de todos, porque a Dios se le da lo mejor. Y Cristo vivió esto por amor a ti. Por eso, amigo querido, este es tiempo de recapacitar. Es tiempo, amigo querido, de volver a estar a cuentas con Dios. Él no solo murió por ti, Él vivió por ti. Te invito, amigo querido, hermano amado, si te has alejado de Dios, a que retomes tu compromiso, tu búsqueda, tu devoción con Dios y puedas volver a servirle. Te invito a orar, te invito a congregarte, te invito a que vuelvas a hablar con Dios, amigo querido, y realmente recuerdas que Él vivió por ti. Que el Dios de paz, el Dios de amor, te bendiga y te guarde por haber oído palabra de Dios. Traza bien, hijo amado, la palabra de verdad.